página. Digo, lo ideal es tener el libro, ¿no? Pero creo que es otra edición. Hay otra más actual. A ver, es Brooks. Si aparece el autor. Y lo bonito de este libro es que uno puede replicar los ejercicios que vienen en el libro, y en el libro vienen las salidas y cómo se interpretan cada salida, ¿no? Entonces es muy recomendable este libro. Y eso es lo primero, ¿no? Y lo otro es que donde dice aquí resources, ustedes que están empezando vienen los archivos de Excel, toda esta parte que ven General Resources, las soluciones a cada capítulo, guías de software, algunas preguntas de práctica, y lo que les va a servir son las clases en video, los archivos de Excel y los archivos de views, como Word Files, o como programa, ¿no? Que son .prg. Y ya los que ya sepan Python o R, pues también vienen la mayoría de los códigos vienen aquí, nada más hay que descargarlos. Y si ven que está en verde aquí esto, es porque uno los puede descargar y poder utilizarlos, ¿no? Y en R también, o sea, vienen el código completo de los programas que están aquí, que están en views, los pasó el autor en la última edición, los pasó a Python y a R, ¿no? No sé si y también están los de Stata, ¿no? Están también algunas recursos para el profesor, que son las presentaciones en PowerPoint, en TeX, las imágenes en JPG y también las imágenes en PowerPoint, ¿no? Y algunas preguntas. Y si se van a donde está el libro, pues van a ver que yo sí les recomiendo que, pues, si lo pueden comprar está bien, y si no, pues lo pueden leer, ¿no? Y miren, todo la mayoría de lo que van a ver con el maestro Gosher, pues viene aquí, ¿no? Digo, un poco diferente explicado, pero sí lo parecido, ¿no? Y como ya saben, su frase clásica del profesor es, esto ya lo deberían de saber, entonces, o no, todavía no les dice esto, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, profe, ese libro lo compramos como grupo, profe. Ah, bueno, pues sí, entonces, en ebook, ¿no? Ebook. Ajá, pero no había visto eso de las Sí, clases en video, ni ajá, con lo... resources, sí, es Brianda, ¿verdad? Mira, aquí están. Sí, profe. No sé en qué formato están, creo que están en MP4, no sé. Ah, no, está en YouTube, o sea, las pueden ver. Y ahí están. Esto sí les puede ayudar. Es súper, profe, muchas gracias. Está el profe, mira, para que practique su inglés británico. ¿Sí? Ahí están. Y algo en español sí por ahí tengo. No sé, lo voy a buscar porque es un link de un proyecto, entonces están ahí, de un proyecto de la UNAM que se llama Econometría con R, ¿no? Entonces sí, checan aquí estos recursos y les va a servir, ¿no? Aunque yo creo que, pues, algo que les sirva, pues está bien. Es uno de los libros que yo le recomiendo. El otro es uno que se llama, y creo que acaba de salir este año, se llama, déjame ver, aquí está toda la piratería. Ya ni les comenté dónde saco los libros, ¿verdad? Es uno que se llama, se llama Economic and Financial Modeling with the Views. Entonces también les va a servir. Si lo ven, es igual, lo pueden descargar con su cuenta de Conrecit. Se llama Economic and Financial Modeling with the Views. Guide for Students and Professionals. Y pues sí viene la mayoría de lo que, comillas, se debería ver en un curso, ¿no? Que se views, cómo se importa, cómo se hace regresión lineal, análisis de series de tiempo, la prueba de Dickey-Fuller, todo en views, tasas, diferencias, GDP es el Producto Interno Bruto, cómo modelar la tendencia, si son estacionarias o homosedásticas, estacionales más bien, es seasonal, differencing, algunas propiedades adicionales a las series de tiempo, lo que es las tendencias estocásticas o determinísticas, el operador de rezago e invertibilidad, y las pruebas de unidad unitaria, de raíz unitaria. Ya saben que aquí es en views, no han visto views, nadie ha visto views,
de alguno de ustedes o si ya sabe algo más o menos para que les dé sus clases a ustedes? Pues más o menos, pero ya tiene muchísimo tiempo que Sí, lo sí, ocupé. yo me quedé en el Sí, de Bio igual 5, manera yo. yo me quedé en el Bio 5, pero no ha cambiado tanto, ¿eh? Es más amigable la interfaz. Y después ya en Economic Forecasting Using Regression, que son pronósticos usando regresión lineal, o con los modelos autoregresivos integrados, ¿no? Los ARIMA. Y lo importante es aquí que ustedes conozcan la metodología de Bob-Jenkins, que es primero identificas el modelo, lo estimas, le haces las pruebas, lo validas y después lo usas, ¿no? A grandes rasgos es la metodología de Bob-Jenkins. Y luego ya lo de la serie de tiempo con los famosos Garch y Garch. Aquí lo importante es que la prueba de averiguar si la serie de tiempo tiene efectos Garch, entonces ya puedo proceder al siguiente paso, que es la estimación y la aplicación. Y así otras cosas, ¿no? Algo más avanzado, los vectores regresivos, datos panel y una aplicación financiera, ¿no? Que es el KPM. Ese también se lo recomiendo. Si quieren, después se lo subo allí al Google Classroom, aunque sea piratería, ¿no? Pero pues esos son los libros que les recomiendo. Hay otro, pero si es en Evius, pues en ese, ¿no? Entonces, esos dos de Evius. Sí. Y creo que sería todo de lo que yo les puedo compartir ahorita. Sí, hay otro link que tengo por ahí y lo voy a buscar y se los voy a pasar, que es un curso de R con econometría. Y sí está bien, ¿no? Está muy bien explicado. Se los mando por el chat y ahí ustedes lo distribuyen. Muchas Entonces, gracias, profesor. sí, de nada, Brenda. Yo aquí lo que les puedo ayudar, pues adelante, ¿no? Gracias. Lo acabo de ver, ¿no? Close current tab, ¿no? Es una vuelta por el eje central. Y ahí lo van a conseguir, seguramente. Por 50 pesos ahí lo consiguen. Digo, si pueden ir, ¿no? Si no, pues no se arriesguen. O sea, sí conocen el eje central, ¿verdad? Sí. 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 Entonces ahí cualquiera les vende ese software, hasta el Stata, el que quieran. Digo, no todos funcionan, así que es un riesgo que uno hay que tomar. Bueno, entonces vamos a comenzar ya con la clase. Vamos a irnos pues, despacio y si hay dudas, pues me dicen, ¿no? Entonces, la clase pasada nos presentamos, vimos una breve introducción a lo que son los pros de precios y vimos un método de interpolación y vimos interpolación lineal, ¿no? Y aquí sí quiero regresarme un poco a esta parte porque vimos esto, lo de los pros de precios, cómo es la interpolación lineal, cómo se define, la formulita que la deducimos a través del triangulito y a través de esta equivalencia de triángulos despejamos aquí nuestra R que corresponde a este plazo T y llegamos a esa fórmula. Vimos un ejemplo, después lo hicimos manual, vimos también las ecuaciones con este ejemplo y una conclusión que no viene a la presentación es que tenemos, en este caso, si tenemos 4 puntos, entonces vamos a tener n-1 curvas, perdón, n-1 rectas asociadas a este conjunto de nodos, ¿no? Con sus corrientes tasas. Y estas son las rectas que pasan por ese punto, obviamente que deben cumplir la condición que estén entre este intervalo para que se pueda hacer la correspondiente interpolación. Y eso después lo pasamos a una gráfica, entonces tenemos estas 3 rectas que corresponden a estas 3 ecuaciones lineales. Y después vimos otro ejemplo donde teníamos estos nodos y queríamos estimar las tasas que le corresponden a estos plazos, dado la información que tenemos aquí. Entonces lo que hicimos fue hacerlo mediante forma manual
Y después vimos que los que estamos buscando fueron estos azules y vemos que tenemos estos puntos que corresponden a las tasas que estamos buscando para estos plazos. Después pasamos a algo que se llama hacerlo mediante funciones en Visual Basic y les decía que con al F11 abríamos en Windows, abríamos la ficha de programador, entonces le damos al F11 o le damos a la ficha de programador y si no tenía nada, pues les aparece, pues aquí no les aparece nada. Entonces lo que se me olvidó decir las 8 días es que le tienen que dar donde dice insertar módulo y les aparece esto en blanco y aquí en esto que está en blanco metimos estas dos fórmulas que son tasa interpolada, que tiene esta cosa, que es los parámetros que van dentro de la función que están aquí, y todo esto va a ser como double. Entonces es como una función en la cual la función se llama tasa interpolada, necesita estos parámetros y al final nos da un resultado, que es el resultado de la fórmula que fuimos dando. Sí, y una cosa que sí les quiero decir es que si nosotros modificamos alguna de las variables dentro de los parámetros, por ejemplo, si aquí tengo tasa imp y le agrego una f, por ejemplo, entonces va a buscar todas las f's y las va a modificar dentro del código, ¿no? A dejar ver si lo hace. Mire, ahí sí lo hace. Sí, modificó esta y esta t minúscula aquí se la puse también. Entonces, si yo le modifico aquí, esa me pasó para acá, pues modifica automáticamente esa que está aquí. Y también vimos que este nombre que aparece aquí debe ser el mismo dentro de la función para que pueda evaluar, ¿sí? Lo que estamos dentro, que esta es la fórmula que vimos en la presentación, y estos son los parámetros que le tenemos que ingresar. Entonces, si hay que modelar, si alguien lo tiene dentro de la misma hoja acá, por ejemplo, lo tiene aquí en esta hoja, hay que cambiarle a un módulo, porque después cuando lo vuelvan a abrir, o en su examen me lo mandan y tengo que tener habilitadas estas funciones, bueno, creo que todas, en un solo módulo, para que pueda yo verificar que hicieron lo correcto, ¿sí? Entonces hicimos dos fórmulas, la primera se llamó tasa interpolada y la segunda tasa interpolada 2, ¿no? Y la mandábamos llamar con esta instrucción, por ejemplo, aquí lo voy a hacer con esta, y decíamos que le damos aquí, insertar definidas por el usuario, y nos aparece tenemos que tener en cuenta que sabemos cuál es la que estamos haciendo, y en este caso es la de tasa interpolada 2, abre este cuadro de diálogo, y ya una vez que identificamos quién es R2, aquí en R2, en este caso es quién, 734, mi R1 es 729, T1 es 40, T2 es 50, y mi T que estoy buscando es esta, de 42. Si todo está correcto, aquí nos debe dar un número, que es 730, y es el mismo que tenemos acá mediante la fórmula manual, ¿no? Que es esta. Entonces ya nos tentamos a hacer esto, y le damos F9, y vemos que sí lo está haciendo dentro de la función. Y si todo está correcto, bueno, el primero está bien, porque 52 está entre 50 y 60. La segunda ya no, porque 56 está entre 60 y 70. Es una primera aproximación. Ya que tenemos esto, pues lo recorremos hacia abajo y le damos F9, pues este está bien, pero este ya no, porque está jalando el rango hacia acá. Entonces lo recorremos hacia arriba, ¿no? Y ahora tenemos todo correcto. Ahora lo que sigue es hacerlo de esta manera más eficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a meter una función que no viene comentada casi, que me la dieron en un curso que yo tomé con un profesor, y él nos dijo que nos enseñó primero lo mismo que les estoy enseñando, es lo mismo que él me enseñó, ¿no? Aunque de otra manera, con otros datos, con otras funciones, pero en esencia lo mismo. Entonces lo que nos dijo, bueno, ahora vamos a hacerlo de manera vectorial, es decir, el plazo, que es una variable, la vamos a tomar como una serie que corresponde a los nodos, lo metemos igual a tasa como otro vector, y la variable que estamos buscando va a ser esta, entonces esa la vamos a dejar libre. Entonces, la fórmula es la siguiente, ¿sí? Abajo, por favor,
de estas dos van a ir capturando esta. Digo, es que estaba yo pensando hace rato que mejor subírselas. ¿Sí? ¿Todos tienen habilitado su WhatsApp? Sí. WhatsApp web. Sí. Sí. Entonces, déjenme subirles algo aquí a la... Entonces yo voy a poner aquí, les voy a agregar editar y les voy a añadir material. Yo sé que no lo debería hacer, nada más ahorita, que son las primeras funciones, pero de subir son estas dos. Hace rato ya lo estaba yo haciendo. Y son estas, miren. Son estas dos. Porque dadas las condiciones que estamos tomando clase, pues sí, ya lo está subiendo, ¿eh? Ya lo subió. Entonces le subí estas dos. Entonces les voy a explicar qué es lo que hace. Va a tomar ahora como vectores a los plazos como un vector, ¿no? Por eso está poniendo aquí como rango. El Y como rango, que son las tasas, y mi X es el que estoy buscando, y todo eso va a ser como un double. Y aquí hay que distinguir entre que los plazos tienen que ser doubles, ¿no? Porque son los plazos que yo estoy buscando de las variables, de las X y de las Y, que son estas. Y en corto o largo significa que cuando esté haciendo las operaciones, tiene que verificar que correspondan a los nodos que estoy buscando, que esté entre X1 y X2 para que me dé como resultado las tasas que están de Y1 y Y2. Y eso lo hago con primero rango, que cuenta cuántos elementos tengo en X, asocia a un índice de los elementos de X con el rango que yo metí, y para el máximo y para el mínimo, ¿no? Aquí le está poniendo porque va a empezar en el inicio. Entonces, si están dentro o fuera de ese intervalo, entonces pon un XY, ¿no? Si este XY resulta que es el máximo al aplicar esta función, entonces hazme corto igual al rango menos 1. Y si no, si es menor o igual que el mínimo que está aquí, entonces hazme corto igual a 1. Y si no, hazme corto igual que corresponda el que estoy buscando con mi variable que metí aquí del vector inicial con el corto, ¿no? Perdón, con el mínimo que está aquí. Este con el enselect, ¿no? Con el select case. Y ya que hiciste eso, bueno, hazme largo igual a corto más 1. Las 4 variables que corresponden a la fórmula, que están aquí, quiero que me las pongas en cada una de ellas con un índice. El índice va a estar referido a si es corto o si es largo, ¿no? Tanto para las X como para las Y. Ya que hiciste todo eso, tienes X1, X2, Y1, Y2, hazme la función que estábamos viendo, ¿no? Al inicio, que es la de interpola, donde estas variables ya las conozco, Y1, Y2, X2 y X1. Mi X es el que estoy buscando, que lo voy a meter aquí en la función, y el último valor, ¿no? Como la función que estamos viendo. Con eso ya termino cuál es la función de interpola. Entonces, por favor, abajo de lo que yo les di, metan esta fórmula y me avisan cuando ya lo tengan, ¿no? Igual abajo metan la otra, las otras dos, ¿no? La de la tasa forward 1, y ahorita cuando veamos el tema de tasa forward, vemos cómo estamos sacándola, ¿sí? Entonces, por favor, metan esta función dentro de el módulo que hicimos hace 8 días, y ya saben, lo guardan y le dan depuración, compilar VBA Project. Si todo está correcto, pues no les debe chillar como a mí. Entonces ya se la subí al Classroom, por favor. Entonces avísenme cuando ya la hayan descargado y le hayan guardado dentro de su archivo de Excel de la clase pasada. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que les expliqué al hacer? Profesor, disculpe, yo no puedo verlo en Classroom. Me he estado dando a actualizar y no lo veo. No sé si mis compañeros ya lo ven. Chéquele. Ah, listo, ya, creo, ya, listo, ya Bueno, subió, entonces, gracias. está esta de Interpola TXT y otra de Forward. Ahorita, si quieren, nada más hagan la de Interpola, bájenla y cópiela en el módulo de hace 8 días. Lo guardan y le dan depuración. Yo creo que todo está bien. Aquí esto en verde es nada más para que
Ahorita le explico por qué está en verde. Entonces, cuando hayan terminado de pasarla a su archivo de Excel, avísenme, por favor. Profe, ¿y después qué se hace? No me acuerdo, ya la copié. Le das en depuración, Bren. Depuración y el primer menú que dice compilar VBA Ok, y no te ok, debe de dar mensaje. ok. Gracias. No. Profesor, yo no puedo abrir el módulo en donde se encuentra el código. Bueno. Sí, Sí, ya lo escuchamos, profesor. Sí, decía yo que si no le permite, ¿Sí? guárdelo y cuando lo vuelva a abrir, dele a habilitar las macros, por favor. Ok. Sí. Si no lo deja abrir
Sí, porque decía, si no tienen lo que hicimos hace 8 días en un módulo, por ejemplo, aquí yo lo tengo en este módulo, no les va a dejar trabajar después, porque lo pusieron en una hoja directamente. Sí, entonces a la hora de mandarlo llamar, les va a aparecer como la hoja y luego el nombre de la función, y así no va a funcionar. Sí, las funciones que les estoy dando ahorita deben de estar todas dentro de un módulo. ¿Sí? Profesor, Sí. quedamos que si no manda ningún mensaje es que corrió bien, ¿verdad? Corrió bien, sí. Ok, gracias. De nada. ¿Ya pudo Brenda? No soy Jazz, profesor. Sigo intentándolo. Sí. Pero igual si gusta, seguimos avanzando y lo sigo No, intentando yo lo llamar. espero. Precisamente por Ok. eso les di la facilidad de que no me copien de lo que yo tengo aquí, la función esta, para que Sí. todos vayamos bien, ¿no? Y yo sé que sí, la intención de que ahorita, por ejemplo, esta que está muy larga, sí se las dé yo, y las que van a venir más adelante, que son un poco más cortas, ustedes las capturen. Sí, De además, acuerdo. como ya hace rato platiqué con la doctora Erika, sí me dijo más o menos todo lo que les daba cuando les explicaba Visual Basic, y dice, no, pues sí, sí les hizo falta esa clase, ¿no? Pero ahorita pues vamos a trabajar de esta manera, bajo estas condiciones, y sobre la marcha vamos a ir aclarando algunas dudas. De acuerdo, profesor. Sí. Entonces, cuando haya terminado, ya funcione bien, avíseme, Aritza. Sí, gracias. Entonces, los que ya hayan terminado, denle depuración, compilar, y si no da ningún error, pues ya todo está bien. Y ahorita que termine su compañera, pues ya vamos, ¿no? Entonces, Aritza, debe aparecerle algo más o menos parecido aquí a lo que yo tengo. Debe aparecer un módulo, por ejemplo, el módulo 1, y ahí mismo deben aparecer esas funciones que hicimos hace 8 días. ¿Está bien? Ok, a ver, déjenme, voy ahí. Sí, debe estar un módulo aquí, en la parte izquierda inferior. Ahí debe aparecer algo que se llama módulo. Sí. Y dentro de ese módulo deben de estar 2, y además de esta que les di ahorita. ¿Está bien? Es que, ¿qué cree que no me aparecen los módulos? Solo me aparece el archivo y después abajo me aparece hoja 1, hoja 5 ¿Y no le aparece y esto de módulos? ¿No le aparece? no me aparece, ya lo Entonces, guardé. por eso. Entonces, lo que le voy a decir es que las que tengan la hoja que están aquí, ábralas, por ejemplo, supongamos que aquí están, entonces córtelas y se va donde dice insertar módulo, y ya le va a aparecer aquí módulos, y aquí le va a aparecer algo que se llama módulo 1. Ahí péguelas. Y las que tiene acá en la hoja, Ajá. quítelas y guarde su archivo, por favor. Más bien, a lo que no puedo acceder es a este código que precisamente acaba de poner usted aquí. ¿Este? Sí, a esto no puedo acceder, ¿No a puede esta acceder? como consola, no. Entonces, vamos a hacer esto. Le voy a mandar por este al grupo mediante WhatsApp, Ok, profesor. y ya de ahí usted lo copia y lo pega en el mismo En un módulo. en un módulo, Ok, que debe ser el módulo 1. Permítame, eso es perfecto. rápido. Gracias. Sí. Y si no jala, hay que buscar en la hoja donde estén esas funciones que hicimos hace 8 días para que las pueda hacer ahí. Permítame, es que está De abriendo el acuerdo. WhatsApp web. Sí. Dejé mi teléfono por acá. A ver, ahí va.
Ya lo mandé, Aritza. Tal cual, copio y lo pego en el módulo, por favor. De acuerdo, ya lo estoy haciendo, profesor. Sí. ¿Alguien más otro? Listo, profe, ya lo depuré y lo compilé. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ya que estamos aquí en el Excel, les decía, esta función va a tener como argumentos 3. El primero son x_range, que son los plazos de las tasas, y_range, que son las tasas, y mi xy, que son los datos que estoy buscando, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces, estamos aquí, ¿no? Aquí, si quieren, borren lo que tenían, así como yo. Y van a hacer lo siguiente, igual como mandamos llamar estas dos, vamos a hacer lo mismo. Entonces, aquí, en función 3, nos vamos donde dice insertar función. Guárdelo ahorita antes de continuar, porque si no, no le va a reconocer las funciones. De acuerdo, profe. Donde dice definidas por el usuario, y buscamos la que se llama como interpola, ¿no? Interpola. Ok, ahí está. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Tengo esta función que me está pidiendo sus argumentos, ¿no? Entonces, en X, seleccionamos este rango y lo fijamos con F4, ¿sí? Mi Y, que son las tasas que están en C29 a C32, las seleccionamos y le damos F4, ya aparecen de esta manera, y mi XY es esta, 42. Si todo está correcto y la función está bien capturada, que para nosotros debe ser el mismo caso, porque ya lo mismo que yo tengo deben tener ustedes, nos da un buen resultado, ¿no? 0.073 como mi variable que estoy buscando, ¿no? XY, y el resultado de la fórmula es 7.300%, ¿no? Y le dan a aceptar, ¿sí? A mí me parece valor porque lo tengo hasta que le doy F9, entonces ya me lo está guardando, de tal manera que ahora ya tengo un resultado, ¿no? Sí. Disculpe, profesor, ¿por qué le tuvimos que dar F9? Porque me dio lo mismo el error que decía valor. Ya le di Porque F9 y ya me dio el resultado. ¿Sí, ¿es Trini? Sí, Porque aquí tengo opciones para cálculo, lo tengo como manual. ¿Sí ve? sí. Lo tengo como manual. Quiere decir que si yo no hago ninguna operación, si hay una operación y hasta que yo le dé F9, va a actualizar los resultados de los cálculos que estemos haciendo dentro de la hoja. ¿Sí? Por eso me aparece el valor y hasta que le di F9, ya me lo hace. ¿Sí? Sí, ok. ¿Y ahí Pues aquí, recomienda dejarlo así en yo sí les manual? recomiendo que lo hagan. Sí, sí. Ahorita sí, como estamos empezando, ya después ya pues lo ponemos en automático, ¿no? Ok, Entonces, gracias. sí, de nada. Ya no hice el primer valor, ¿sí? Ahora, como hace rato era muy tedioso ir bajándolo, entonces nada más se posicionan aquí en esta parte y cuando les aparezca el más, tienen doble clic y F9. ¿Y ya vieron qué rápido lo hizo? Ya nos da ese resultado. Hasta aquí, ¿alguien se atoró? ¿Todos vamos igual? ¿Alguien se atoró? ¿Todos bien? Todo bien, profesor, de mi parte, gracias. Sí, gracias. Bien, profesor. Gracias. Sí, igual todo bien. Sí, profe, todo bien. Igual de mi parte, profesor. Sí, gracias. Ahora, como no me quiero volar la clase del maestro Segovia, que dice, este es un workshop. No. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, van a hacer de tarea moral, donde dice ejercicio 2, no sé si lo vieron. Hay una hoja que se llama ejercicio 2, y me hacen de tarea moral este cuadrito, ¿sí? Que es de las tasas, como dice aquí su presentación, van a hacer de tarea moral este ejercicio, que es básicamente replicar lo que hicimos ahorita y la clase pasada con estas
tenemos aquí los plazos y las tasas de interés que corresponden a estos plazos, ¿no? 728 hasta 1080, y estas son las tasas. Y quiero que busquen con interpolación lineal las tasas que corresponden a estos nodos, ¿no? Más o menos les tiene que quedar algo como esto, ¿sí? Creo que lo tienen por ahí en una hoja como ejercicio 2 o abajo, no recuerdo cómo se los puse. Entonces, hacen tarea moral por favor, ¿sí? Para que practiquen, ¿no? Si esto ya se primero por fórmula, pues es algo tedioso, ¿no? Irlo haciendo así uno por uno, ¿sí? O la función 2, que es con la tasa interpolada. Si lo hacemos, ¿no? Con la función 2, tasa interpolada 2, con R2, R1, T1 y T2, y mi R y mi T que estoy buscando. ¿Sí? Lo replican en este cuadrito de tarea moral. Y con la función 3 que acabamos de ver, que básicamente es esto, tenemos aquí la función 3, entonces le damos aquí insertar función, y se llama definidas por usuario, y se llama interpola, ¿no? Y aquí en este caso, mi X van a ser estas tasas, le damos F4, Y son, perdón, ya me equivoqué ahí, por no jalar de todo. Ok, entonces sería así, la selección otra vez, borro a mis plazos, doy F4, mi Y, que son las tasas, F4, y mi X que estoy buscando es doy a aceptar, doy aquí, recorrer hacia abajo y le doy F9, ¿no? Y me la da automáticamente. Y esto es lo que quiero que hagan de tarea moral. ¿Sí? ¿Alguna duda de su tarea moral? No, profesor. No, profesor. Sí, gracias. Entonces, hasta aquí terminamos que es el tema de interpolación lineal, y con el 1.1. Entonces, no me deja verlos. A ver si así me lo deja ver. Entonces, este es el ejercicio de tarea moral. Y lo que vamos a ver ahorita es el siguiente tema, ¿no? Que es el que vimos en su temario, que es el de temario, y es entonces lo que vamos a ver ahorita es tasas forward, ¿no? ¿Sí? Profesor, Sí, una pequeña duda. Por tarea dígame. moral entiendo que no se debe de subir a Classroom. Ajá, sí. Es Mientras no para se la suba a nosotros. Classroom, ajá, mientras no se la suba yo a Classroom, no hay que entregar nada. De ¿Sí? acuerdo, profesor. Muchas gracias por la aclaración. Ya después yo les dejaré una tarea que abarque el primer tema. De acuerdo, profesor. Muchas El gracias. primer tema que ocupe estos 3 temas, ¿no? Una tarea. Sí, ya después les dejaré una tarea. Esta es tarea moral, pero pues, no se tardan más de 30 segundos en hacerla, ¿eh? Sí, le creo. Muchas Bueno, gracias. yo creo que más de 30 segundos porque no contemplé esto, ¿no? Bueno, siguiente tema. Entonces, ya terminamos este primer tema de población lineal y vamos con el siguiente, ¿no? Que es tasa forra, ¿no? Y para ello, yo ya sé que el maestro Gau ya les enseñó este tema, ¿no? Y quiero que así de lo que se acuerden, díganme qué es la tasa forward y para qué sirve. A ver, ¿quién dice yo? A ver, yo lo que entiendo por tasa forward es la tasa a aplicar en un periodo de tiempo futuro, pero entre dos tiempos ya establecidos. Ajá, sí, Y sirve para cuando se quiere conocer el rendimiento en ese periodo, el rendimiento a aplicar en ese periodo futuro. ajá, más o menos. ¿Y para qué? Bueno, sí, para determinar un rendimiento, ¿no? Pero yo lo que les explicaba yo hace 8 días es que pues sirve para conocer o para estimar
la tendencia de las tasas en el futuro, ¿no? Digamos, si esas tasas son crecientes o decrecientes o si van a ser planas. Y uno de los usos que lo usan los economistas es para determinar en qué etapa del mercado se encuentran, si es por las teorías que explican, si es por liquidez o si es por nichos de mercado o si es por las expectativas, es decir, si yo espero que mi Banco Central haga un ajuste en las tasas, como estamos observando ahorita, se observa ese efecto ya con la información de ahorita que tengo, ¿sí? Gracias, Trini. ¿Alguien más? Sí, más o menos. Porque acuérdense que cuando vieron su clase de Seminario 1, acuérdense que el concepto de valor en el tiempo tiene implícito el término relativo, ¿sí? Es decir, dependiendo en qué punto de la línea del tiempo esté yo, el dinero que yo tengo o que estoy modelando a través de una ecuación de valor tiene diferentes resultados dependiendo efectivamente en qué punto de mi línea del tiempo esté yo parado, ¿sí? Y ya saben que el concepto de valor presente y valor futuro, ¿no? ¿Sí? Sí, es una tasa en el futuro, ¿no? Que pues, no la podemos determinar hoy, ¿sí? Y hoy podemos firmar contratos con eso. Y uno de los usos de la tasa forward es que nos sirve para calcular los famosos forward, ¿sí? O los futuros, o hacer la tasa swap, o calcular, ¿cómo decirlo? Unas curvas de tasas, ya sea para el mercado de dinero o para el mercado de derivados, ¿no? Y es precisamente allí, ¿no? Que esta tasa forward nos va a servir cuando esas tasas de interés estén expresadas de diferentes bases y diferentes plazos, ¿no? Lo que queremos hacer es que estén expresadas en las mismas. Para que sean comparables deben ser en la misma base y deben ser del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, antes de pasar a este punto, ¿a qué me refiero como base? ¿Qué entienden como base, muchachos? ¿Qué entienden como base? ¿Como cada cuando capitaliza? Cada cuando capitaliza, ¿qué más? ¿Se acuerdan de esas convenciones, no? ¿Qué significa el actual? El actual, ¿no? A los años calendario también. Ajá. A los años de calendario. Es que del año. Significa actual, ¿no? Y tomas el año como 360 días, ¿no? Hábiles, donde cada mes tiene ¿cuánto? 300. 30 días. 30 días. 30. Sí. 30. Y son los días hábiles, ¿no? Sí. Sí. Y a 365 es contamos el año tal cual está, ¿no? Con fechas de inicio y final reales. Y estas actuals, contamos el año de pues, los que son las reales, ¿no? Actual y actual, ¿no? Eso se refiere cuando estén expresadas en la misma base y deben ser del mismo tipo. Es decir, no vamos a comparar tasas anuales con tasas mensuales o tasas trimestrales con tasas semestrales y así. Ya que tenemos claro el concepto, entonces seguimos a lo siguiente. Cuando se cumple lo anterior, es posible obtener una estructura intertemporal de tasa de interés. Es decir, dicha estructura es una manera consistente de mostrar las tasas de interés en diferentes plazos. Es decir, a esa gráfica que describe la relación de las diferentes tasas de interés para diferentes plazos se le conoce como curva de rendimientos de tasas de interés o simplemente yield curve o simplemente yield. ¿Sí? A esta estructura se le conoce como curva en la jerarquía financiera y la vamos a entender como una relación funcional entre el plazo y la tasa de interés que le corresponde. ¿Sí? Esa curva la podemos utilizar para toda la evaluación de los instrumentos o como insumos que nos dan los proveedores de precios, ¿no? Cuando vean con nuestro Segovia lo de bootstrapping les va a quedar más claro esta parte, ¿no? Porque podemos componer un instrumento que ya sea mayor de un año, como los bonos M, como una serie de bonos cupón cero, ¿sí? Es parecido al bootstrapping, ¿no? Que ya lo ven al final con el maestro Segovia, ¿no? Que es básicamente,
Si lo ve desde el punto de vista con varias ecuaciones, bueno, pues se plantea así, ¿no? Y si no, como una forma matricial. Y lo siguiente es que esta curva de tasas forward puede ser creciente o decreciente. Me refiero a lo siguiente. Del ejemplo que vamos a ver, tenemos aquí mi azul, que está aquí, son las tasas spot, estas las azules, y las tasas forward son las rojitas, ¿no? Dice, puede ser creciente o decreciente, ¿no? Y ven aquí, se va haciendo, pues, por arriba, ¿no? De la tasa spot actual. Sí, ya hay otros ejemplos donde la tasa está hacia abajo, o si pasa un puntito y luego cae abajo de la tasa forward, y esos son fenómenos que vienen implícitos dentro de la fórmula de la tasa forward, ¿no? Ahorita vamos a ver los ejemplos. Ok, entonces seguimos. Al valor de instrumento hay que tener a qué tipo de mercado pertenece y luego las curvas que le corresponden. Sí, es decir, ya cuando ustedes estén trabajando en algún lugar, pues nos van a tener una serie de catálogo de los instrumentos que tienen y van a ver si es que así se los permite, bueno, qué tipo de instrumento es y la curva que le corresponde. Sí, por ejemplo, para un forward sobre tipo de cambio, necesitamos la curva implícita de MXP y la curva LIBOR, ¿no? Eso es lo que dice allí el manual de Ballmer, ¿no? Sin que yo lo esté haciendo comercial para Ballmer. Y también sirve para el tema del mark to market, una posición larga o corta, ¿no? Y esto es interesante. Alguien, antes de mí, habían escuchado el término mark to market o marcar a mercado. ¿Alguien se acuerda de lo que es mark to market o marcar a mercado? ¿Qué significa? Como el precio de mercado, ¿no? ¿Pero de qué? Pues de cualquier instrumento, ¿no? Ya que tenemos el vector, bueno, pues vemos qué precio tuvo respecto al día de ayer y evaluamos, si tenemos alguna fórmula, pues lo evaluamos, ¿no? Cuando ustedes estén viendo ya bonos M ya de la vida real, a lo mejor ustedes ya lo vieron, los que han trabajado, tienen el vector de precios como a las 6:30 o 6 de la tarde y hacen su evaluación con su modelo que tengan allí ya programado o con un sistema que hayan comprado la empresa, o por su parte, si lo tienen una calculadora ya capturado, pues hacen el mark to market, ¿no? Con los insumos que da este día, ¿sí? Entonces, el mark to market es determinar el precio que tiene un contrato asociado a un instrumento con las tasas actuales de mercado que están relacionadas con las curvas que tiene el día de hoy, ¿no? Ya sea posición larga o posición corta, ¿no? Porque ya saben, posición larga se refiere a comprar algún activo, ¿no? Y posición corta se refiere a vender algún tipo de activo, es decir, que no lo tengo, en mi caso no lo tengo, y ya sea que lo pido prestado, como es el caso de los famosos ventas en corto, que no tengo la acción, pero la pido prestada y pago una comisión por ese préstamo, que eso es en el mercado de capitales, y si no, en el mercado de deuda, pues ya saben cuál es el instrumento más usado en el mercado para hacer posiciones largas o cortas. ¿Quién me dice? Empieza con R y termina con O. El reporto. Los reportos, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces seguimos. ¿Qué vemos ahí en las curvas de hace años? Porque estamos más o menos en los mismos. Obviamente que estos datos nos los da con la información de hoy, ¿no? Mañana sería otra y así. Estas tasas son dinámicas, se van cambiando respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces hace 3 años, 7 años, hace 6 años y así, ¿no? Y eso es para curva CETES, curva TIE. Y esta es una curva que la quise poner porque se ve muy rara, ¿no? Que curva implícita de forwards, ¿no? Una es la doméstica, que es la que tenemos aquí en México, y otra la extranjera, ¿no? Que es la LIBOR, ¿no? Y vemos cómo tiene baja y luego sube, ¿no? Y al final se va así haciendo hacia la baja, ¿no? Obviamente que esto no sirve nada más para este día, ¿no? 14 de agosto, ¿no? Que fue hace años cuando estaba haciendo ese análisis de las curvas, ¿no? Otra curva de CETES, que está ahí de hace años, y más o menos estamos en los mismos valores, y esa curva va a ir cambiando, ¿no? Conforme se vaya transcurriendo el tiempo. Entonces, ¿qué significa la tasa forward? Vamos a definirla, ¿sí? Entonces, vamos a definir la tasa spot a T años como la tasa de interés de una inversión efectuada en un periodo de tiempo que empieza hoy, T minúscula, y termina al cabo de T años. Y supongamos que nos pueden terminar las tasas de interés intermedias, es decir, a una tasa spot a T1
y a T2, ¿no? Dado que T2 es mayor que T1. Este tipo de información la contiene de forma implícita la estructura de plazos. Y a partir de esto surge el concepto de tasa forward, ¿no? O tasa adelantada. ¿Sí? Una de las cosas que hay que escribir es que se llama tasa forward en el mercado de derivados o cualquier otro mercado que tenga este tipo de cálculos, y se llama tasa. ¿En el mercado de dinero cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama tasa forward en el mercado de dinero? ¿No es la YIL o cupón cero? No. Otro término para la tasa forward. ¿Alguien se acuerda? ¿Se llama tasa ¿No? forward? ¿Swap? No. No, ¿verdad? No. Bueno, ahorita que se acuerdan. Entonces, a partir de este concepto, sigue el concepto de tasa forward, ¿no? ¿Y cómo se define? Bueno, mi definición es la tasa de interés que está implícita entre las tasas spot actuales para periodos futuros de tiempo, ¿sí? Esta es mi definición de tasa forward. Yo sé que ustedes tienen otra, ¿no? ¿Sí? Y si tenemos una curva superplazo, las tasas forward son aquellas que reflejan las expectativas de cumplimiento de las tasas de interés en el futuro, ¿sí? Es decir, vemos aquí que tenemos este ejemplo y es más o menos creciente, ¿no? ¿Sí? Ahora, si sean las tasas spot a T1 y T2 años, ¿no? Denotadas por esta expresión, ¿no? RT y T1. Y RT minúscula y T2, ¿no? Con T2 mayor que T1, ¿no? Entonces, dada una inversión aquí de una unidad, yo la quiero invertir a una tasa al plazo R, T minúscula y T2, ¿no? Es decir, a este plazo, ¿sí? Tomo aquí mi unidad monetaria aquí y la llevo a valor futuro con esta tasa, ¿sí? Esto es el lado izquierdo de esta ecuación, con composición discreta, es decir, 1 más R de T2, que es T2, que es esta, al plazo T2 menos T, por eso esta diferencia, T2 menos T, si ven este que está en verde, menos esta que es T, es igual a, si tengo esta unidad monetaria aquí, la invierto a esta tasa, que es R de T1, y instantáneamente, aunque en la práctica sea de otra manera, la vuelvo a invertir a una tasa que desconozco, que es F de T, que está representada a T1 y T2. Entonces, bajo el concepto de no arbitraje, si yo hago esta igualdad y supongo que mi plazo es de 1 como proporción de año, es decir, me refiero a que si es 1, ahorita vemos, si es 1, significa que 1 es igual a 360, ¿no? Por lo mismo, si yo tengo que hacer la convención, entonces 0.5, lo que son 6 meses, sería igual a ¿cuánto? A 180 días. Si es 3 meses, sería 0.25 y es igual a ¿cuánto? 90 días. Y así. Entonces, ¿ya se acordaron cómo se llama la tasa forward del mercado de dinero? Para que lo tengan apuntado ahí. ¿Se llama tasa qué? ¿Cómo dice ahí? ¿Sí? ¿Sí, Julio? ¿O no se acuerda? No la había escuchado Bueno. así. No lo había escuchado así, pero ya se entiende, ¿no? Que ahora, ya con esta gráfica que tenemos aquí, se llama tasa remanente porque es la que no tengo aquí, ¿no? La desconozco, la que va a aplicar a este plazo T2 menos T1. No la conozco hoy porque estoy parado aquí. Por eso se llama tasa remanente. Ok. Entonces, para el concepto de no arbitraje, significa que si yo hago esta igualdad, no va a ser mayor ni menor que esto. ¿Sí? Entonces, de aquí, como es una igualdad, pues despejo a F, ¿no? Y además que estoy trabajando, dado que este concepto, que abajo, aunque no tenga el 1, se lo vamos a poner, está referido a tasas a que 1 es igual a 360. Y más adelante vamos a ver cuando veamos el ejemplo, que si tengo una serie de nodos, bueno, quiero hacer esa curva de tasas forward, ¿no? Entonces despejo a mi F de aquí, ¿no? Y está la expresión
para calcular mis tasas forward, ¿no? O bien de que aquí tengo la expresión, estoy parado en T, tengo dos plazos, T1 y T2, ¿no? Y lo de arriba, que es 1 más R de T2, T2T, T2 menos T, esto de aquí, el plazo T2 menos T, se llama como plazo largo. Y esta R de T2, T2 se llama tasa larga. Igualmente lo que está abajo, T1 menos T, se llama plazo corto, y este R de T, T1, se le llama tasa corta, ¿sí? Por 1 menos la diferencia de los plazos, ¿no? Que es T2 menos T1, ¿sí? Se interpreta la tasa de interés. ¿Cómo se interpreta? Eso es interesante, ¿no? ¿Cómo se interpreta? ¿Sí? Si tenemos una serie de nodos, entonces esta tasa F se interpreta como la tasa de interés al plazo y hacemos la diferencia del T2 menos T1 dentro de T1. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Dice, la tasa de forward solo es útil para el periodo de tiempo que está considerando para su cálculo. Obviamente, ¿no? Ya mañana si salen otros datos, surgen otro precio, diferentes precios, ya sea que algunos se vayan agregando al vector y otros vayan saliendo, ¿no? Y se va ajustando mi tasa forward. Y por convención del mercado, para ahora instrumentos se utilizan tasas para composición discreta, pero ya veremos después que para ahora opciones financieras se utilizan tasas con composición continua, ¿sí? Entonces, ejemplo, supongamos que tenemos estas curvas de rendimientos para CETES, ¿no? Tenemos los plazos y las tasas, ¿no? 683, 688 hasta 1119, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula. No, ahora yo estoy poniendo las tasas que corresponden a ese plazo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos los nodos anteriores, entonces para estimar mi tasa forward al primer plazo, que en este caso lo vamos a interpretar de la siguiente manera, ¿no? La tasa de interés al plazo T2 menos T1 dentro de T1, es decir, aplico la fórmula para el primero, aquí tengo mi plazo corto, que es mi plazo largo, que es el 7, que va arriba, entre por mi tasa larga, que es 688, es esta, ¿sí? Esto entre mi tasa corta, que es RTT1, que es el 683, o mi plazo corto, que es T1 menos T, menos 1, por 360 entre la diferencia de plazos, ¿no? Me da 6.887, ¿sí? Eso para el primero, para el segundo, para el tercero, así para el cuarto. Entonces, lo que estamos poniendo en la fórmula es mi curva de tasas forward, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo interpreto esta tasa? 6.8870, ¿sí? Esta tasa que está aquí es la tasa al plazo, ¿qué? T2 menos T1, o sea, 7 menos 1, 6, dentro de T1, que en este caso es un día, ¿no? Entonces, de nuevo, 6.8870 es la tasa de interés al plazo a 6 días dentro de un día. ¿Sí le cacharon esa? ¿Sí me expliqué? ¿Cómo se interpreta aquí la tasa forward? No, Y profe. ¿No? ¿Quién? Fernanda, ¿verdad? No, otra vez Ari. Sí, otra vez. Dice, se interpreta como la tasa de interés al plazo T2 menos T1 dentro de T1, ¿sí? Entonces, vuelvo al cuadrito. Este 6.870 es la tasa de interés al plazo de 6 días dentro de un día, ¿sí? Ok, ya me quedó claro. La siguiente, 7.0306 es la tasa al plazo a 7 días dentro de 7 días. Ok. La siguiente, 7.3202 es la tasa al plazo 14 Veinte. días dentro de De 14. 14. Muy bien. Y aquí a que se los cuenta, ¿no? ¿Cuánto es 60 menos 28? 32, ¿no? 32, ajá. El 7.9495 es la tasa de interés al plazo de 32 días dentro de 28. Ok. Y así, por ejemplo, esta de 9.2442 es la tasa al plazo a 31 días dentro de 60. 60 días. Ok. Esta de 10.7138 es la tasa al plazo de 91 días dentro de 91, ¿sí? Sí. Y así. Entonces, ya que le entendimos a esto, vemos la gráfica, ¿no? Pues aquí se ve que al inicio están muy pegadas, pero después se va despegando aquí lo que es la tasa forward, ¿no?
Entonces, se pasan a su Excel, por favor. Y pues, tenemos aquí las tasas. Disculpe, profesor. Sí. Profesor, Dígame. tengo una duda. O sea, Sí. Soy Ricardo. Entonces yo puedo entender lo siguiente. Yo tengo una tasa, por ejemplo, esa de 91 días, ¿no? Yo tengo una tasa forward, que en un plazo de 91 días, y transcurridos los siguientes 91 días, después de esos 91 días, esa es mi tasa forward. ¿Sí estoy entendiéndolo bien? Sí, la calculé con la información de hoy, con la información de hoy. O sea, hoy puedo hacer contratos con esa información, ¿sí? Mañana el mercado va a funcionar y más o menos como a las 6 de la tarde ya tiene usted nueva información. Con esa nueva información usted vuelve a estimar la curva de tasas forward, ¿sí? Ok, sí. Y así sucesivamente cada día va a ir cambiando, ¿sí? Lo que estamos aquí exponiendo es el concepto de tasa forward, ¿no? Sí, no sé, el maestro jefe se lo explica de otra manera, como tasa remanente, y creo que lo pasan a su calculadora, ¿no? Y hacen aquí ejercicios. Ya de tarea moral, pues si ustedes ven aquí el código, que ya le subí yo al Classroom, se van a dar cuenta que lo que le estamos poniendo dentro del archivo TXT, que es es exactamente lo mismo que le enseñó el maestro Segovia, ¿no? Nada más que de dos maneras. Una, como yo puedo tener el Excel, las tasas están expresadas en porcentaje, por eso pongo aquí 360, y si no, como dice el mercado, ¿no? El mercado lo expresa en forma decimal, por eso aquí pongo 36,000, ¿no? Además de que ahora estas tasas las divido entre 36,000 porque, por ejemplo, tengo, como ahorita, ¿no? 4.25, que lo lee así el mercado, ¿no? 4.25, ¿no? Si es en porcentaje sería 0.0425, ¿no? Y si lo quiero mandar en la calculadora, bueno, pues tengo que agregarle 2 ceros más. El primer cero es porque estoy trabajando con decimales y el otro cero es porque a la hora de que yo lo esté leyendo lo voy a leer como números reales, pero como si fuera tal cual lo dice el mercado, ¿no? En forma decimal. Es decir, 4.25 es lo que tiene de CETES ahorita. Y si ustedes se van a Banjico o se van a Valmer, van a aparecer allí las tasas y van a aparecer como en forma decimal, ¿no? Si van aquí donde dice ver todos y tienen los tipos de cambio, bueno, aquí están los tipos de cambio y me voy a ir a las tasas. ¿Dónde están las tasas? Tasas de referencia. Y ven aquí, tenemos aquí los plazos, 1, 28, 91, 182, 34, y aquí tenemos las tasas, ¿no? Bajó un punto base, ¿no? Ayer estaba en 4.25 y hoy está en 4.24, ¿no? 4 a un día, a 28, 91 y hasta 34, 4.42, ¿no? Más o menos en eso están las tasas para CETES, ¿no? Y, ok, no es algo parecido a lo que tengo aquí, pero sí, de entrada tengo información parecida, ¿no? El hecho es de que estamos aquí poniendo que, efectivamente, ¿no? Las tasas aquí ellos las expresan como en forma decimal, ¿no? Sí, déjenme ver, tasa de referencia promedio. Es que no me va a dejar. Sí, a menos que las descargue. No las quiero descargar ahorita. Bueno, pues sí, vamos a ver qué tiene ahorita. A los que no tenemos Valmer, ¿cómo la tenemos, no? A ver, las baja como archivo delimitado por comas. Y vamos a ver que efectivamente están dadas en forma decimal, ¿no? Sí, son estas. Está bien. La máquina está un poco lenta, sí. Aquí está ayer y hoy, ¿no? En cuánto están las tasas, ¿no? Tanto de CETES a los 4 plazos que tiene y forma decimal, ¿no? Ok, entonces precisamente por eso, cuando le subí esto a su clase,
Esta es de aquí. Vamos a ver que si están expresadas, por eso está aquí entre comillas, ¿no? Comentado, tasas están expresadas en porcentaje, por eso está entre 360, o si están expresadas en forma decimal, ¿no? Que se llama tasa forward 2. Y aquí se ponen los mismos valores, o sea, la misma fórmula, nada más que aquí el nombre es diferente. Aquí está tasa forward 1, aquí está tasa forward 2, y todos los que son 360 los cambio por 36,000. Es la única diferencia. Bueno, entonces, se pasan acá su archivo Excel, ya estamos todos ahí. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar esa fórmula que aparece aquí. Sí, la voy a poner así, a ver, formato de imagen. Sí, es que tuve que rehacer todo el material, porque como ya estamos dando clase así como normal, sí tuve que hacer algunas adecuaciones para el material que ya lo estoy exponiendo. Sí, pero yo creo que se entiende, ¿no? Hasta ahorita se entiende más o menos, sin estar en el pizarrón, lo que estamos explicando, ¿no? Entonces aquí tenemos los días, tasa de rendimiento y la tasa forward, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar esta fórmula que está aquí. Entonces, para un día, pues ya la conozco, ¿no? Entonces aquí le dan más este día, ¿no? Ya la conozco. 683. Y la siguiente, van a poder meter esa fórmula, ¿sí? ¿Todos me van siguiendo a todos? En D4, por favor, meten esta fórmula, ¿sí? Que es la misma que está aquí en rojito, que es, identifico primero quién es mi tasa corta, mi plazo corto, plazo largo, plazo largo, tasa corta, y la identifico, ¿no? Entonces meten esa fórmula, por favor, que es 2 paréntesis, 1 más 683, que es mi tasa corta, que es C4, por B4 entre 360, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis, 1 más mi tasa larga, que está en C3, perdón, es mi tasa corta, por B3, que está que es un día, entre 360 menos 1. Todo eso, cerramos un paréntesis, por 360 entre, abrimos paréntesis, B4 menos B3 y cerramos paréntesis, ¿sí? Esa es mi fórmula para calcular mi tasa forward, ¿no? Que es la que explicamos, que es la que está implícita a ese periodo, ¿no? Que es la tasa a 6 días dentro de un día, ¿sí? Porque la tasa al plazo T2 menos T1 dentro de T1, ¿sí? Meten esa fórmula y la recorren hacia abajo. Y vamos a ver que esos son los datos que corresponden a mi curva de tasas forward para estos nodos que van desde 1 hasta 364 días. ¿Sí? ¿Cómo van ahí? Cuando hayan acabado, avisen. Listo, profesor. Listo, profesor. Gracias. Pues váyanla recorriendo, por favor. Ya que la terminamos aquí. Desde allí y le damos F9. Y automáticamente ya nos las dio. Sí. Sí, porque un día ya la conozco, ¿no? A todos no la conozco, pero es la tasa a 6 días dentro de un día. Esta que está aquí, la tasa a 7 días dentro de 7. Esta que es 2 es la tasa 14 dentro de 14. Esta que está aquí es la de tasa a 32 dentro de 28. Esta que está aquí es la de tasa a 31 dentro de 60. Esta es a 91 dentro de 91. Esta que es a 91 dentro de 182. Y esta que es a 91 dentro de 273, ¿no? Y estas son las que estamos estimando. ¿Hasta aquí alguien se atoró de hacer la manual? ¿Todo está bien? ¿Todo lo hicimos bien? ¿Llegamos a lo mismo? Gracias. Entonces ahora, por favor, en el mismo módulo que les di, bajen esta, la de
forward, enviar, y cópienla, por favor, al módulo que tienen aquí. Ese, y van a tener estas dos. Una consulta, profesor, Sí, que yo creo que es muy básica, pero aunque este módulo lo haya abierto en el otro archivo, ¿sí me las va a reconocer en este nuevo archivo? debe tener nada más un archivo abierto. No, es que, por ejemplo, las primeras las puse en un archivo que se llama Interpol a clase. Ajá. Y este ejercicio que estamos haciendo lo tengo en un archivo que se llama tasa forward enviar, Ah, pero son dos archivos distintos. sí, son dos archivos distintos, pero yo lo que les recomiendo es que tengan un archivo para todo el curso, nada más. Porque algunas de las funciones que vamos a ir ocupando cuando veamos otros ejercicios, Ujú. los vamos a ir jalando, los vamos a ir ocupando. Entonces, ¿es Miranda o Trini? Trini. Trini. Sí, Trinidad, tiene que tener un solo archivo para todas las clases, por favor. Ah, ok, de acuerdo, profesor. Ahorita quédese nada más con estas dos. Sí, con la de. Ahorita siga trabajando sobre ya cuando tenga tiempo, ya sea un solo archivo, por favor. Sí, de acuerdo, gracias. Sí, entonces seguimos. Entonces les decía yo, van a bajar forward y lo copian y lo pegan en el mismo módulo que tienen abierto. Sí, por ejemplo, yo hace rato como tengo aquí esta, digamos, la voy a quitar. Control X. Y aquí, voy a pegar aquí. Le voy a guardar. Sí. Entonces, hace rato teníamos, ya que lo esté guardando. Sí. Es que lo tenía hasta arriba porque antes cuando estábamos en el pizarrón no se veía, entonces tenía que guardar aquí estas, ¿no? Entonces ahorita llevamos estas dos a interpolación lineal, que es las funciones, que son algo tediosas de manejar, y tenemos la de interpola, ¿no? Entonces las siguientes dos que les pido capturar son estas dos, por favor. Tasa forward 1 y tasa forward 2. Cuando ya la tengan capturada, por favor, avísenme. Acuérdense que este guión que está aquí no afecta a la fórmula, sino simplemente lo que le está diciendo al Visual Basic es que continúa aquí abajo la fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas dos, por favor, pónganmelas ahí. Y denle en Listo, guardar. profesor. ¿Listo? ¿Todos? Sí, gracias. ¿Todos ya estamos aquí? ¿Todos bien? Guarden su archivo, por favor, para que les reconozca las últimas dos funciones que le agregamos. Ok. Entonces, les decía yo, vamos a jalar ahora esta, ¿no? ¿Cómo están expresadas las tasas aquí? ¿Quién me dice? Estas de aquí. Porcentaje, ¿no? ¿Y qué nos dice la fórmula? Sí. Están expresadas en porcentaje. Entonces vamos a utilizar, ¿cuál función? Tasa forward 1. Tasa forward 1, muy bien. Entonces, esa ya la conozco, ¿no? La misma. Entonces, me posiciono aquí en E4 y me voy donde dice insertar función y se llama ¿cómo? Tasa forward, ¿qué? 1. 1. Ok. Y me pide esos parámetros, ¿no? De entrada, yo tengo que identificar qué celda corresponde a qué valor que está dentro de los argumentos de la función, ¿no? Entonces, tasa corta, ¿cuál es? ¿Quién me dice? La de un día. De un día, muy bien, gracias. Plazo corto, 1, que está en B3. Tasa larga, 688, que está en C4. Plazo largo, 7, que está en B4. Y base, aquí en base vamos a dejarle 360 o vacío, ¿no? Dependiendo. Si no le ponemos nada, no pasa nada. ¿Sí? Entonces me da aquí el resultado y me dice que es 6.8860. Quiere decir que lo que yo hice manual, que está aquí, corresponde o es igual a lo mismo que tenemos por la función, ¿no? Y le vamos a aceptar. Entonces ya tenemos estos dos valores, ¿no? Que coinciden. Entonces simplemente aquí hacia abajo recorremos, doble clic y F9. No tengo abierto tanto, no sé por qué dice calcular 8 procesos.
No sé, a ustedes se los hace en automático, pero yo no sé qué tengo aquí. Yo le voy a tener que mover aquí. Opciones. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profesor. Entonces todos estamos bien. ¿Alguna pregunta, duda de esto? Ya conseguimos, ¿verdad? Lo que Sí, hicimos profe. fue un Sí, manual en esta Sí. columna. Lo estamos haciendo con una función hacia acá, ¿no? Y aquí tenemos la gráfica, ¿no? Que viene aquí en la presentación. Entonces, ya vimos el concepto de tasa forward, que son las tasas que están implícitas a periodos futuros de tiempo dentro de mi curva de tasas spot actuales. Sí, es el concepto de tasa forward, ¿no? Y se interpreta como la tasa a plazo T2 menos T1 dentro de T1. Entonces, ya vimos cómo se interpretan todas estas tasas que aparecen aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de otra manera, con la otra función, sí, que es esta. La de tasa forward 2. Para ello, desde nuestro archivo de Excel, pasamos hacia abajo y quiero que hagan dos cosas. La primera, aquí tenemos los plazos, tasas y tasas forward, ¿no? Entonces aquí tenemos los plazos que son de 1330 hasta 1080, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestros nodos, ¿sí? Hasta 30 días, ¿no? Entonces, aquí en D18 meten esta fórmula, por favor. Sí, es la misma celda, ¿no? De su archivo. Denle redondear y les va a aparecer los argumentos, son el número o la celda que está en C18 y cuántos decimales, que en este caso son 4. ¿Sí? Entonces en D18 pongan esa fórmula, por favor. Obviamente que es la misma, ¿no? A 30 días ya la conozco. ¿Ya la tienen? Sí. Ok. Lo que sigue es lo siguiente. Creo que copien la fórmula esta. Tienen aquí. Copienla como fórmula. Denle copiar, o sea, pónganse en D4 y denle copiar y péguenla aquí abajo. Voy a hacer con ustedes, ¿eh? Tengo esa fórmula. ¿Sí? Pues le doy control C y la pego aquí, botón derecho, como inicio, pegar, pegado especial, quiero como fórmula. ¿Me la hizo o no me la hizo? A ver. Sí, sí me la hizo, ¿no? Nada más que aquí quiero que le muevan. ¿Sí vieron lo que hice, verdad? Todo lo que diga 360, pónganlo como, ¿cómo? Pónganlo como 36,000. ¿Sí está bien? 36,000. ¿Sí? Y entonces le ponen más. ¿Sí vieron lo que hice, verdad? Todos vamos ahí. Díganme. En D19. Yo meteré un poquito, profesor. A ver, ahí está la fórmula, por favor. Lo que yo hice fue, me puse acá para que no la copien así tal cual y le di copiar y así, control V, así, ¿no? Y F9, ahí está. ¿Sí? Aparece esa fórmula, ¿sí? Entonces, como yo la tengo, las tasas están expresadas en forma decimal, tengo que arreglar todo lo que diga 360 por 36,000. ¿Sí está bien? 36,000 aquí, uno, aquí otro y aquí otro. ¿Sí? Ya. Listo, Ahora, ya me dio, muchas gracias. y aquí tiene porcentaje, ¿no? Voy a ponerle como número y le doy 4 decimales. Ahí está. ¿Sí? Ahora, aquí, como yo quiero que me la redondee a 4 decimales, voy a poner aquí más, redondear, y aparece esta, y me voy al final, le doy coma, y quiero nada más que 4 decimales, ¿no? Me dice que falló, que falló.
Dice que ahí... más redondear y fin. ¿Sí? Ahí está. Nada más le agregué un paréntesis y redondear. Y este primer paréntesis abre aquí y cierra hasta acá, después de los decimales que estoy queriendo. ¿Sí está bien? Ahí está la fórmula. ¿Alguien se atoró aquí? Díganme si voy muy rápido, para que yo me vaya un poco más lento. O donde se atoren, díganme para que yo vayamos todos al mismo, sobre lo mismo. Si esta función de redondear, los parámetros o el número que tengo que redondear y los números decimales. ¿Alguien se atoró? ¿Todos bien? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor, todo, bueno. ¿Todo bien? Gracias. Ya la recorre, ¿no? Doble clic hacia abajo y F9. Pues ya tenemos aquí mis tasas, ¿no? Toda mi curva de tasas a 4 decimales. Nada más es para ilustrar cómo lo tenemos que hacer cuando tenemos 6 decimales, que son las curvas que yo bajé, y cómo lo quiero, pero para 4 decimales, ¿no? Entonces, lo que sigue es hacer lo siguiente. Aquí ya la conozco, ¿no? Es mi misma tasa. A ver si es esta. Ya la conozco, ¿no? Es la misma, ¿no? ¿Qué es esta, no? A 4 decimales. Y ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Borro aquí. Ya la conozco, ¿no? Esa ya la conozco, que es esta. ¿Sí? Fórmula, que es esta. Ahora, todo lo que diga 360, pues 36,000, ¿no? Esa es mi fórmula. Y mi función en Visual Basic que tengo que aplicar es esta de aquí, que es tasa forward 2, ¿no? Tengo los mismos parámetros y ahora, como está optional, si yo no pongo nada, cuando estamos en el cuadro de diálogo, si yo lo dejo vacío no pasa nada, porque lo tengo opcional. Si yo lo hubiera puesto, entonces la mandamos llamar como tasa forward 2, ¿está bien? Entonces insertamos la función tasa forward 2 y aparece esto, ¿no? Entonces tasa corta, ¿cuál es? La que corresponde a 30, ¿está bien? Que es C18. Plazo corto a 30, que es en B18. Y tasa larga, que es 491, 4291, que está en C19. Y mi plazo largo, que es 60, ¿no? Y aquí base. Si dejo vacío, no pasa nada, ¿no? Entonces me da un resultado. Nada más por no dejar, ponemos 36,000. Como todo está correcto, nos da un resultado, ¿no? 4.9105, que es este valor que tenemos en D19. ¿Hasta aquí todos vamos igual? Sí. Bueno, gracias. Y ya, doble clic hacia abajo y F9, ¿no? Ya tenemos aquí mi nueva curva, pero ahora de 30 en 30 hasta 1080, ¿no? Y mi curva que aparece aquí es esta, que es la misma que, bueno, parecida a la que está en la presentación, ¿no? Sí se hace más. Y es lo que le decía, ¿no? Llega un momento en que más o menos se esperaba que no sé, con esa información que tengo hasta ese día, hasta dentro de un año más o menos iba a haber un cambio en las tasas, ¿no? Lo cual pues no sabemos si de verdad ocurrió o no. Tenemos que hacer un monitoreo diario de lo que son las tasas forward, ¿no? Aquí aparecen la curvita, ¿no? La azul es la original y las rojas son las tasas que están implícitas para periodos futuros de tiempo, ¿sí? Aquí está la gráfica que corresponde a las curvas que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro, gracias. Gracias. Entonces, esta es la tasa forward. Ya vimos la manera de definirla, cómo la interpretamos y cómo la calculamos.
¿sí? Lo que sigue es hacer lo siguiente, ¿sí? Ese fue el primer ejemplo. El siguiente es, si tenemos información de precios, entonces vamos a inferir la tasa forward a partir de precios. Y esto lo hacemos con setas, ¿no? Un ejemplo que tiene muchos supuestos, pero nos da resultados que queremos, ¿no? Obviamente que son con la información que tenemos disponible. Y vamos a ver que con el supuesto que podemos de manera instantánea cambiar o comprar un bono cupón cero de manera instantánea en un plazo a otro, podemos deducir la fórmula de la tasa forward. Esa es la idea que viene a continuación. Dice, si tenemos una curva de superplazos, las tasas forward son aquellas que reflejan las expectativas de las tasas de interés en el futuro. La pregunta es, ¿podemos utilizar esa curva de rendimientos de tasas de interés para inferir las expectativas del mercado con respecto a esas futuras tasas de interés? La respuesta es con los siguientes supuestos. Dice, un inversionista desea saber qué alternativa de las siguientes es más redituable. Inciso 1, comprar un CETE a un año o, inciso 2, comprar un CETE a 6 meses y cuando se cumpla la fecha de vencimiento, renovar la inversión comprando otro CETE a 6 meses, ¿no? Eso cómo lo expresamos de manera matemática. Con lo mismo en la tasa forward. Aquí tengo mi CETE a un año o si tengo un CETE a cliente, lo invierto a 6 meses. Cuando venga la fecha de vencimiento a cliente 1, lo invierto a una tasa que desconozco hoy, que es esta tasa, ¿no? Que es FDT T1 y T2, ¿no? Que es la misma deducción para la tasa forward, ¿no? Dice, el inversionista será indiferente con respecto a las alternativas mencionadas si le proporcionan igual rendimiento o recibe la misma cantidad de dinero al final del año, ¿sí? Por lo tanto, el inversionista conoce la tasa de rendimiento que existirá desde ahora dentro de 6 meses, pero no conoce esa tasa de rendimiento que está disponible dentro de 6 meses a un año, ¿sí? Esa tasa que está dentro de 6 meses a un año se le conoce como tasa adelantada o forward rate, ¿sí? Que es lo mismo que vimos con el concepto anterior. Y si conocemos esa tasa de CETE a 6 meses y un año, es posible determinar la tasa que hará indiferente al inversionista entre las dos alternativas posibles, con información de hoy, ¿no? Obviamente. Con la alternativa 1, si yo estoy parado en T hoy, mi precio del CETE es igual a 10, valor nominal entre 1 más la tasa al plazo T2 menos T, entre 360, ¿no? Es decir, estoy parado aquí, ¿sí? Con la alternativa 2, estoy parado acá. Y significa que tengo que calcular el CETE con la fórmula que tenemos en la nota, que es el valor nominal entre 1 más la tasa, RTT1 por 1 más la tasa, FDTT1 por el plazo T2 más T1, ¿no? Que esta tasa no la conozco, ¿no? Entonces, el supuesto dice, el inversionista será indiferente si ambas inversiones y proporcionar la misma cantidad de dinero o tener el mismo rendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igualamos estas dos expresiones y despejamos a FDT, porque esas tasas R ya las conozco, ¿sí? Y despejamos a F, ¿no? Y entonces tenemos la misma expresión para calcular la tasa forward, ¿no? Y el ejemplo es el siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien se atoró en los supuestos? Estamos Profe, nada suponiendo. más me permitiría sacarle un screenshot al problema. Viene su presentación. ¿Quién habló? Ah, ok. Ah, es que no la tengo abierta. Ok, gracias. Brenda, Está en profe. ¿Quién es? Brenda, sí. Está en su presentación, Brenda. Digo, si ustedes haciendo sus apuntes, pues está la presentación. Yo sé que la que les di no tiene estos efectos, ¿no? Pero el caso es que yo la presentación como un medio para ustedes, ¿no? Para expresar los conceptos, no como un fin. ¿Sí, Brenda? O sea, la información que tienen ustedes es para que la revisemos dentro de la clase, ¿no? Y aquí, si alguien quiere ir tomando notas, pues adelante, ¿no? Entonces, este es el problema, Brenda, ¿sí? Sí. Sí, profe, muchas gracias. Y viene. Sí. Digo, lo que estoy viendo. Sí, díganme. Perdón, una consulta. Entonces,
Aquí al igualar las fórmulas es debido a que ambos me van a dar el mismo resultado, solo que uno lo voy a reinvertir a 6 meses y Sí, el otro lo metí a 1 año. Por eso es que puedo igualar y ya puedo despejar F, sí, ¿cierto? así es. Ok, Además, gracias. aquí estoy haciendo ese supuesto muy fuerte que nadie me dijo, ¿no? Viene en el segundo precio, ¿no? Porque estoy multiplicando esto, ¿no? Hacia abajo, Sí, una composición, ¿no? Aquí para esta tasa, R, y esta para F, ¿no? Que no la conozco. Y haciendo la sí, igualdad, que está aquí, despejo a F y llego a la expresión para la tasa forward, ¿no? sí, Con, gracias. y aquí lo estamos haciendo es a través de precios, deducir la tasa forward, ¿no? Anteriormente, en el otro ejemplo, era a partir de tasas, deduzco la curva de tasas forward, ¿no? Y aquí lo que estoy haciendo es con precios, es la única diferencia. Y ahorita vamos a aplicar lo de interpolación, ¿eh? Por eso, ¿quién me dijo que tenías Trini, ahorita. 3 archivos? Bueno, a ver si le sale, si no, copie la fórmula, copie la de interpolación, o sea, Ya, esta. perdón, La ya gracias, interpolación profesor, de hecho ya lo junté en un mismo archivo. en un archivo, o sea, ahorita tienen estas 5, ¿no? Tenemos 5, ¿no? Hasta ahorita, Sí, ¿sí o no? 5 nada más, ¿no? Hasta ahorita. Todas funcionan, todas las hemos sí. ocupado, ¿no? Nada más una sola, un solo módulo hasta ahorita, ¿no? Ok, pues nos pasamos a la hoja de Excel, ¿no? Que dice, es esta, ¿no? ¿Se acuerdan? Déjame ver si, aquí está, ¿no? Es esta. ¿Sí la tienen? ¿Sí la descargaron? Lo que yo les mandé Sí. fue un archivo que se llama, Sí, profesor. sí la tienen, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo tengo un solo archivo que se llama Interpola, ¿no? Y lo que yo les mandé fue una que se llama Interpola clase y una tasa forward enviar. Sí, Entonces, van a abrir este archivo, ¿está bien? O sea, el anterior ya lo teníamos, ¿no? Aquí en un solo archivo, ¿o no? Déjenme ver si me pasó ese paso. Sí, todos trabajaron sobre el de tasa forward, sobre el de Interpola clase o el de tasa forward enviar. Interpola clase en mi caso, pero ya tengo todas Sí. las pestañas en el mismo. En el mismo. Sí, sí, todos estamos trabajando en un solo archivo. Sí. Ya, Sí, profe. muy bien. Porque se me olvidó Sí, pasar, ya. se me olvidó darles este tip. O sea, yo les di este archivo, ¿no? Que se llama tasa forward enviar, ¿no? Entonces me fui directamente al ejercicio sin decir agua va. Lo que yo les empezó a decirles es que ustedes pueden posicionarse aquí y darle al botón derecho y mover o copiar, les aparece esto, ¿no? Entonces el archivo que yo les mandé, por ejemplo, si aquí tenemos abierto se llama Interpola, ¿no? Y le dan crear una copia, donde dice mover al final, le dan clic y ahí hace una copia de esto que tenemos aquí en el archivo original. Por eso tenemos uno solo. ¿Sí? Bueno, eso se me olvidó decírselos. Pero bueno, espero que ya lo tengan aquí. Entonces, para ello, ahora sí hagan una copia como lo que yo hice. Tengo abierto la hoja que se llama curva histórico, curva CETES con impuesto, por favor. Esta le dan mover o copiar, desaparece esto, dan aquí clic y abren el archivo que están trabajando ahorita, es decir, donde tienen las funciones y le dan crear una copia y le dan aceptar. ¿Sí? ¿Todos lo hicimos? Si alguien se atoró, dígame, porque lo voy yo a repetir. El hecho es de que no quiero que sean de archivos, ¿no? Yo quiero un solo archivo para todo, por lo menos para las 3/4 partes del curso. ¿Sí? ¿Todos estamos aquí? Sí, ¿Sí? Sí. Bueno, entonces voy a suponer que todos tenemos un solo archivo, que tenemos en un solo archivo de Excel las funciones y dando el ejemplo que vimos hace 8 días, como los dos que vimos ahorita de tasa forward. Si no, háganlo por favor en un solo archivo. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos estos dos nodos. Dice, a 180 tenemos esta tasa y a 360 esta, ¿no? O sea, a 6 meses
tenemos esta curva y a 360 tenemos este valor y a un año tenemos el otro, ¿no? El que es de 4.4686. Ok, entonces nos piden, tenemos estos datos, entonces quiero calcular mi tasa forward, ¿no? Pero aquí obviamente me estoy saltando un paso. Y vamos a ver cuál es, ¿sí? Calculo la forward y después hago mis precios con estas tasas. El primero para un año me da 9.5723 y para el otro hago esto con mi tasa que calculé, ¿no? Mi tasa forward, ¿no? Pero esta la vamos a sacar de esto que aparece aquí, 4.4575, ¿no? Que fue a 180 dentro de 180. ¿Está bien? Esta es la de 4.4575, que es esta. Entonces, voilà, comprobamos que efectivamente, bajo esos supuestos, de que una vez que llegue el vencimiento, si yo encuentro un CT a esta tasa, entonces voy a obtener los mismos precios, ¿no? Que es 9.5723. Ya ni decirle a ustedes que ustedes ya saben, ya son expertos en CETES, entonces ya saben que un CETE se compra a descuento y se negocia a rendimiento, ¿no? Al inicio. Ya después el mercado secundario, pues ya es otra cosa, ¿no? Estos precios pueden ir variando conforme lo diga la curva, conforme le corresponda negociar al que está comprando y vendiendo, ¿no? Al trader, que no es, que eso es otro tema. Ok, entonces, vamos a hacerlo en Excel. Entonces, se pasan a su hoja de Excel y donde dice, fíjense, voy a ser más grande. Tenemos esto, ¿no? Entonces, tengo mis tasas, bueno, las fechas y los plazos y los valores, ¿no? Y que tengo con fórmula, ¿no? Eso lo hacen de tarea moral. O sea, esto de más C2, calculen con la fórmula. Yo sé que es un poco tedioso, ¿no? Pero ahí lo hacen de tarea moral, ¿no? Es parecido al ejercicio anterior que hicimos. Y aquí, por favor, hice con la función 2, ¿no? Entonces aquí damos más, esta, ¿no? Ya la tenemos, es esta. Y con la función 2, lo que vamos a hacer es como dice mi acordeón, ¿no? Quiero que haga lo siguiente. Vamos a jalar mi fórmula con estos datos. Ya que ya lo hicimos hace rato, ya estamos entrenados, bueno, pues ya aquí le damos a insertar función, definidas por el usuario, y se llama, ¿con cuál vamos a trabajar? ¿Quién me dice? ¿Con qué función vamos a Con trabajar? tasa forward 2, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Con Tasa 2. forward 2. Tasa por 2. Tasa corta es ¿qué? 3.99. Plazo corto es 28. Tasa larga es 4.10. C3. Plazo largo es 56. Y mi base aquí voy a ponerle 36,000, ¿no? Aunque si no le pongo nada, pues no pasa nada. Como está definida la función, si yo dejo vacío o le pongo 36,000, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Entonces nos da 4.1970, aceptar. Y es igual al que hicimos de manera manual, ¿no? Que es tarea moral. Doble clic aquí y F9. Entonces, si todo está bien, ustedes ya lo han de ver acabado. Yo no sé por qué, como tengo un solo archivo de todo el curso, no me actualiza automáticamente. Entonces, ya les actualizó, ya tienen todos esta curvita, los valores, ya los tenemos. Ya, maestro. La columna Sí. T. Ya, profesor. Sí. Entonces, aquí tenemos esto. 4.5815. Ok. Entonces, lo que sigue es lo siguiente. Me dice, tengo dentro de mis nodos a 180 días. No, ¿Qué tengo que hacer entonces? interpolar. Interpolar, muy bien. Entonces, tenemos estos datos, ¿no? Vamos a ver dónde salen. Tengo a 180 y 360, ¿no? ¿A 360 tengo? No. Tengo que interpolar. Ok, entonces lo que sigue es lo siguiente. Voy a borrar aquí y voy a hacer lo siguiente. Me posiciono aquí en B23 y le doy ¿qué? Con la de interpola, ¿no? ¿Están de acuerdo? Definidas por el usuario. Sí. Y busco una que se llama como interpola, ¿no? Entonces mi X van a ser mis datos, estos, de B2 hasta B20,
F4, mi Y van a ser los de C2 hasta C20, F4, y mi X que estoy buscando, ¿cuál es? ¿Quién me dice? 180. 180, muy bien, gracias. Y la recorro, ¿no? Con F9, ya está. Ya tengo estos datos, ¿no? Por eso les decía, aquí me salté un paso, ¿no? Cómo construir esta tablita que está aquí. ¿Hasta aquí alguien se atoró? ¿Ya todos tenemos sus valores? ¿Estos de aquí? ¿Ya los tenemos? Sí. Sí. Gracias. ¿Qué sigue? Bueno, esto es de forma manual. Ya no, si lo quieren hacer, es primero es este dato, suprimir. Ya conozco a esa tasa. Y aquí, con mi fórmula, control C, y pegar, pegado especial, y nada más quiero mis fórmulas, ¿está bien? Y le doy F9. ¿Alguien se atoró en este paso? Ya tenemos estos dos valores. En C23 y C24 ya los tenemos todos. No, profesor, porque en el de arriba no tenemos la fórmula, es lo que nos quedamos de tarea oral. Sí, ese es más B23 ahí, Trini. Más B23. Ok. Y abajo es con la fórmula de tarea moral. Pero es lo mismo. ¿Sí vieron lo que hice, verdad? Nomás copié Sí. la fórmula que de arriba, ¿no? Vamos a suponer que ya lo hicimos, los valores son iguales. Ok, entonces me paso a esa columna. Pues ya la conozco, ¿no? A 180 días ya la conozco, que es 4.3821. ¿Sí? Aquí, estamos en estas. Sí. Sí. Ay, no era la otra. Estamos aquí. Ok, ya la conozco, es esta, ¿no? Más 4.3821. Y aquí, una función, ¿no? Que es en D24, es tasa forward 2. ¿Sí? Entonces, tengo esta. En este caso, tasa corta es 4.3821, plazo corto 180, tasa larga 4.4686, que es 24, plazo largo es 360, que es a 24, y base dejo vacío, que vean que sí jala. Ahí está. ¿Sí está bien? Para la siguiente, tengo ya mi primera información, ¿no? Entonces, calculo el precio de mi primer set con mi tasa a un año, ¿sí? Es decir, aquí tengo esta en C26. Por favor, meten esa fórmula en C26. Listo. Sí. ¿Todos? ¿Todos ya estamos ahí? ¿Nos dio Sí, lo que dice el profe. PDF? Gracias. 9.5723. Ok. No. Es 9.7856. Sí, exacto. Gracias. Y abajo, eso fue primero 6 meses, ¿no? Y a un año, con la otra, ¿no? Con los otros datos, a un año. La tasa a un año. 10 entre 1 más la tasa por el plazo, que es 360, entre 36,000. Digamos, nada más recorren la fórmula y regresan el 10, ¿no? Digamos, yo no tengo aquí, ya hice el primero, todo lo recorro, le doy F9 y me da eso. ¿Sí está bien? Sí. Ahora, si nos da a un año,
Vamos, para que se acuerden, aquí es el precio del CTA a 6 meses. Precio del CTA a 180 días. Y aquí el precio del CTA, ¿cuánto? 360 días. 60. Ajá. Y abajo, que dice la primera parte, ¿no? Que fue esta. Sigue hacerlo con a 180 y a 360 y meter esta fórmula, ¿no? Entonces, por favor, bueno, ya vieron la fórmula, ¿no? Ahí está. En C29, meten esa fórmula, por favor. Ya sea que sea con esta o con esta. Vamos a hacerla con el que está en amarillo, porque es la que estamos haciendo con la función. Sí, ya saben que en el Excel pone de colores algunos valores referenciados a las celdas. Bien, sí, ya mi pila ya dura, no sé, empezamos como que 6:35, ¿no? Sí, me dura 2 horas de uso continuo ya la pila, ¿no? Quiere decir que anda, pues anda bien. Sí, meten esa fórmula, por favor, en C29. ¿Nos tiene que dar cuánto? $9.57.23. Muy bien, gracias. Ah, no. Ah, ¿no? Chéquele, ¿quién dijo no? Ah, yo. Es que no sé qué pasó. Sí, ahí está la fórmula. Y así podemos descomponer de manera teórica todo el año en primero una inversión a 6 meses, luego a 9 meses y luego un año. O primero una a 3 meses, luego una a 6 meses, otra a 9 meses y otra a 12 meses. En este caso tendríamos cuatro tasas, ¿no? Y veríamos que bajo esos supuestos llegamos al mismo precio, ¿no? Del CETE, ¿no? Calculando previamente las tasas forward a cada plazo. Y si le hacemos los plazos cada vez mucho más cortos, digamos a un mes, tasa corta, 2 meses tasa corta y así, perdón, un año, un mes y 2 años y así, hacemos la partición del año en pedazos más pequeños de tiempo. Si lo hacemos en el límite, de manera instantánea, resulta que como lo estamos haciendo de manera discreta, ya para la parte continua, es decir, de forma instantánea, llegamos a la expresión para la tasa forward, donde en los libros más avanzados de finanzas resulta que esta curva, perdón, este cálculo que estamos haciendo de tasas forward, se puede decir que la derivada de la curva de tasas spot es igual a mi tasa forward, ¿sí? Es nada más para, como breviaria cultural, no tiene nada que ver con el curso. Ya los que quieran avanzarle más en esto, pues sí hay que hacer otro tipo de cálculos. Pero en esencia lo que estamos viendo es, con estos supuestos, cómo determinar hoy qué tasa voy a ir a buscar de tal manera que me sirva para que mi inversión tenga el mismo rendimiento, ¿no? Con la información hoy. El hecho es de que no voy a poder garantizar que yo encuentre hoy quien me quiera vender un set de esta tasa, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, pero por lo menos lo estoy calculando de manera teórica, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta ahorita? Y si no,
Todavía estamos Disculpe, aquí. profesor. Gracias. Com- comen- comenta que este es de forma discreta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Sí, les decía yo que, o sea, con las tasas, ¿no? Ya si lo quisiéramos hacer de manera con más particiones, llegaremos a un resultado que se conoce como que la derivada de la curva de tasas spot es igual a la tasa forward, ¿sí? Pero eso es como breve cultural, ¿eh? No me hagan caso, nada más es para que no se me aburran, ¿no? Y los ponga yo a pensar un poquito. Ok, Entonces, la gracias. conclusión es que con esta tasa que yo estuve calculando, que es esta de 4.4575, si yo invierto un año con esta tasa, 4.4686, determino esta, ¿no? Este precio. Y si yo tengo primero una inversión a 6 meses y luego a una tasa forward que yo terminé, que es 180 dentro de 180, que es mi tasa forward que está aquí, la inversión es indiferente entre estas dos alternativas, ¿no? Obviamente que en la práctica, si compramos dos CETES, pues obviamente la comisión de nuestro broker es mayor, ¿no? Que si lo hiciéramos con uno solo. Además de que estoy emitiendo aquí que por cada compra, por cada venta o compra que nosotros hagamos, más bien por cada compra que hagamos, tenemos que pagar el IVA, ¿no? Bueno, ya para terminar, eso no lo tienen. Entonces, por favor, si yo compro 1 millón de CETES, sí, pongamos 1 millón, ¿no? Aquí. Y este es como 1 millón de CETES, ¿no? O sea, tengo 1 millón allí ocioso. Entonces, tengo mi tasa, ¿no? Que es C2, 3.99. Y quiero comprar CETES a 28 días, ¿sí? Entonces, por favor, pongan allí más C2, que son mis tasas a 28 días. ¿Cuál es mi fórmula para los CETES? O sea, ¿cuánto tengo que pagar por cada CETE hoy, no? Ya acuérdense que lo estoy comprando a descuento con esta curva, ¿no? Entonces, en B33, eso no lo tienen, ¿verdad? No. No. ¿Quieren que les ponga el comentario? Aquí dice, compro 1 millón de CETES, ¿sí? Compro 1 millón, para que lo tengan ahí en su editar comentarios, ya saben que. ¿Quién hizo tesis para titularse de la licenciatura? O los que tengan maestría, ¿sí hicieron tesis, verdad? ¿O no? No. Bueno, digo, no importa, el chiste es que hay que ir como documentando cada cosa que estamos haciendo, ¿no? En la licenciatura sí. Sí. Pues ahí es un comentario, compro 1 millón de CETES, ¿no? Y ahí está el comentario, ¿no? Aquí está. Ahí está. ¿A qué tasa? A esa tasa de descuento, ¿no? Que la tengo en C2, 3.99. Ok. Entonces, ¿cuánto voy a pagar por cada CETE? Ya saben la fórmula. 10 en B33, 10 entre 1 más B32, que es mi tasa de 28 días, por mi plazo, ¿no? Entre 36,000. Y cierro paréntesis. Eso es lo que voy a pagar por cada CETE. Pero como tengo 1 millón, ¿qué tengo que hacer para saber cuánto voy a pagar en total? ¿Multiplico o divido? ¿Quién me dice? Multiplicaron. ¿Cuándo nos da allí? ¿9 punto qué? 96.90. ¿Sí? 6 decimales. ¿A todos nos dio eso? Sí. Gracias. Y en C, vamos a ponerle aquí como que son ceros, ¿no? En C, 33, multiplican, como dijo su compañero, ¿cómo se llama? ¿Carlos? No. ¿Quién habló? Miguel. Gracias, Miguel. Aquí multiplicamos a B31 y 93. O sea, es lo que voy a desembolsar, ¿no? Ahorita. Ok, es la cantidad. Ahora, ¿cómo sé la tasa diaria? Ah, bueno, pues divido. ¿Qué divido? ¿Sí? ¿A cómo
están el valor nominal, que es B26, menos a cómo lo estoy comprando, entre a cómo lo estoy comprando, ¿no? Que es B33. Sí, o sea, al final desembolso esa cantidad, 969, y yo sé que al final me van a dar 1 millón, ¿no? Porque fue lo que invertí. ¿Y cuánto les da? ¿Punto qué? 003103, ¿no? Sí. ¿Cómo sé que esta tasa está bien? Ah, bueno, pues la hago. B34 por 36,000 entre 28, ¿no? Y es los 399 que me estaban dando. Ya la tienen todos, nos da 399, ¿no? Si le subo los decimales, pues nos va a dar la que efectivamente yo compré, que es esta de aquí. Bueno, entonces, ya para terminar, si alguien quiere consultar más sobre Visual Basic desde un inicio y aplicaciones financieras, pues consulta este libro. Ya es viejito, pero está bien explicado, ¿no? Se lo recomiendo que lo tengan ahí entre sus curiosidades. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos? Hagan su tarea moral, ¿eh? Sí. Sí. Y pues hoy terminamos el tema 1.1 y 1.2. ¿Sí? Ya la siguiente semana vamos a ver el 1.3. Bueno, entonces la recomendación es tener un solo archivo para todo el curso y tener en un solo módulo por lo menos las primeras funciones que tenemos, que es tasa interpolada 2, la de interpola, tasa forward 1 y tasa forward 2, ¿sí? Y ya no más para hacerles comercial, ya saben que el maestro Segovia les dejó la tarea de meter Black-Scholes, ¿no? En su calculadora, ¿no? Sí. Me estoy adelantando. Sí. No, ya. Sí. ¿Ya lo hicieron? Ya. ¿Ya lo hicieron? Ya, profesor. Sí. ¿Ya? Ok. Y nada más para que vean que se puede hacer. ¿Dónde lo tengo? Así. Si alguien le quiere tomar screenshot a o quieren que se los mande por el WhatsApp para que lo comparen con su calculadora. Obviamente que mandarle a llamar es igual, ¿eh? Se los mando por el ¿No los WhatsApp. podría mandar? Sí, por favor, profe. Bueno, ¿cuándo les dejó esta tarea el maestro Segovia? El año pasado, ¿no? ¿O El semestre pasado, profesor. Entonces comparan, porque aquí es como una opción europea, es lo mismo Black-Scholes. Lo único que cambia aquí es que estamos suponiendo que paga dividendos, se forman una tasa Q. Y obviamente que aquí hay que definir que algunas son como cadena, ¿no? Aquí. If, else, si dice call como texto, entonces hazme esto. Y si no, hazme esto. ¿Sí? Y mis n's de res son estas, con la inversa de la función de distribución, de D1, D2, menos D1, D2, y la fórmula para D1 y 2 son estas, ¿no? Se lo mandan a llamar de la misma fórmula, y si quieren para la otra clase, vemos un ejemplo, y no les va a dar igual su calculadora versus lo que les va a dar el Visual Basic, ¿eh? O cualquier otra calculadora que ustedes vayan a consultar en internet, ¿eh?
aparezca. A ver, es que yo no tengo instalado WhatsApp en la compu, nada más tengo el WhatsApp web. Ahí está, ya apareció. Entonces ahí les va. Que no la copió. Es que me está cortando acá el módulo, no quiero. Ahí está, entonces copiar. Y aquí. Ahí está. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, muchas gracias de acompañarme aquí a esta clase que fue un poco rápida. Y nada más es para que se vayan a descansar temprano. Estamos a media semana, ¿no? Bueno. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Si hay alguna duda, alguna pregunta, mándenla por el Classroom o por el WhatsApp y yo se las contesto. Bueno. Muchas gracias. Profesor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. 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 Bye.